Hola chicos, hola chicas, ¿cómo estáis? En la lección de hoy vamos a hablar sobre el barroco. Como sabéis, es el movimiento literario, bueno, y artístico que predominó en Europa a lo largo de los siglos XVI y XVII, más o menos desde mitad del XVI hasta finales del XVII, principios del XVIII, y supone pues la continuación del Renacimiento. Lo primero que tenemos que conocer es su contextualización. En cuanto a la política, debemos saber que la monarquía que predominaba en aquel entonces era una monarquía absolutista, en la cual se caracterizaba por el lema todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esto expresa bastante bien la idea de que la realeza y los estamentos más poderosos tenían todos los privilegios y, bueno, o sea, exacerbó, digamos, las diferencias sociales que había entre estas clases tan potentadas y las inferiores. Tenemos que tener en cuenta que en aquel entonces, aunque reinaban los reyes, también existía una figura política que se llamaba el valido o los validos, que eran una especie de primer ministro, como si fuera hoy en día el presidente del gobierno, que era una persona que ayudaba al rey, que era el consejero del rey, y aparte que realmente llevaba a cabo al final la mayoría de las políticas. Al final el rey era casi una figura como institucional, un poco como podría ser hoy en día, solamente que, bueno, tenía muchísimo más poder bueno, poder también político, desde luego, del que puede tener hoy en día, por ejemplo, nuestro rey actual. Recordemos que todos los estamentos, o sea, todas las instituciones del Estado estaban reunidas en su persona. Se entendía que el rey era como una especie de representación de Dios en la tierra, en el caso de los países católicos. Por lo tanto, en él residía la justicia, residía la capacidad de legislar y residía también la capacidad de gobernar, lógicamente. Tenemos que a lo largo de esta época reinan tres reyes en total. Felipe III, que reina de 1598 a 1621, Felipe IV, que es el que le continúa, el que le sigue, y por último Carlos II desde 1665 a 1700, con el que se da fin a la dinastía Habsburgo y se viene a sustituir por los Austrias. En cuanto a las guerras y conflictos que hubo, fueron muy numerosos y se dieron tanto fuera de España como dentro de España. Entre los conflictos más importantes a nivel externo fue la Guerra de los 30 años, que se dio entre los países del norte de Europa y los países del sur. Los países del norte consideraban que las tradiciones católicas tenían que cambiar y por lo tanto pues se consideraban protestantes, es decir, que, bueno, que estaban a favor de esos cambios. En cambio, los países del sur, entre los cuales nos encontrábamos los españoles, considerábamos que no había que tocar nada con respecto a la tradición y a la institución eclesiástica y por lo tanto no estábamos de acuerdo con eso y es por eso que dio lugar a esta guerra. En cuanto a los conflictos de dentro de España, los internos, tenemos que tener en cuenta que fueron muchos los levantamientos campesinos hacia mitad del siglo XVII. ¿Por qué? Porque vivían en la más absoluta miseria. Hubo una serie de cuestiones que llevó a ello, fueron los grandes impuestos que tenían que pagar para mantener pues, a los estamentos más privilegiados o los estamentos, digamos, improductivos, como podría ser el eclesiástico, la nobleza, etcétera. Además de ello, pues hubo una serie de enfermedades que acabaron con la vida de muchísimas personas en España y fuera de España en esa época. También tenemos que tener en cuenta que a nivel climático hubo una serie de desastres que dio al traste con muchísimas de las cosechas. Entonces la situación era realmente extrema para la gente más de los estamentos más bajos de la sociedad, como eran los campesinos. Las tensiones también que había entre nobles y burgueses. La razón de estas tensiones era que, como sabéis, los burgueses estaban bastante enriquecidos en la época anterior. Pero lo que ocurre es que a los nobles, los reyes, empiezan a vender una serie de títulos, de tierras, ¿para qué? Para conseguir más dinero para la corona y centralizar también pues los apoyos al rey. De esa manera, pues se vendieron muchísimos títulos para así conseguir el dinero que se estaba perdiendo por otros lados, por ejemplo, en costear guerras, el dinero que no estaba llegando de América, etcétera, etcétera.
Todo esto, todas estas situaciones acabaron con una serie con la pérdida de poder de España por parte, sobre todo a nivel de colonias. Como sabéis, pues teníamos todo un imperio en la época anterior y esto poco a poco en toda esta época se va acabando. Toda esa sensación que tenía la población española y los artistas españoles en aquella época de que todo lo podíamos, los descubrimientos que había habido, que vivíamos en un país poderosísimo, con muchísimo dinero, muchísimas conquistas. En este caso, pues a raíz de todas las guerras y la pérdida económica, pues dio lugar a esa pérdida de poder. Sobre todo a través de una serie de firmas, acuerdos, se hicieron, digamos, oficiales la pérdida de determinados territorios. Uno de ellos fue el Tratado de Westfalia, firmado en 1648, entre los cuales se pierde, por ejemplo, Flandes o se pierden los conocidos como Países Bajos, Holanda. En la paz de Pirineos de 1659 se pierde también frente a Francia otros territorios, como por ejemplo Córcega. También hay una serie de levantamientos en Cataluña, en Portugal, en Andalucía. En Cataluña, pese a la dureza de estos enfrentamientos, no se quedó en nada, siguió como territorio de la monarquía española, pero Portugal lo perdimos, que se independiza en 1640. En cuanto a la economía y la sociedad de esta época, como yo os decía, os comentaba que perdíamos muchísimo poder en América a nivel económico. ¿Por qué razón? Dos razones principales. Uno, la afluencia de corsarios, una especie de piratas pagados por las monarquías de otros países, sobre todo de Inglaterra, para poder saquear a los barcos que venían cargados de oro y piedras preciosas y metales preciosos de América y quedárselos pues los gobiernos, el gobierno en este caso inglés, ¿vale? Uno muy conocido, muy famoso, pues fue Sir Francis Drake. También la pérdida de mano de obra de América. Como sabéis, pues los indígenas que vivían allí eran la mano de obra barata, digamos, de España para esas minas y para todas las explotaciones que teníamos allí, pero la llegada de europeos a América dio lugar a muchísimas enfermedades y por lo tanto a que murieran muchísimas personas que eran originarias de allí. Además de eso, también las condiciones de vida dio lugar a muchísimos fallecimientos. En cuanto a la demografía, por lo tanto, cae tanto en América como en los territorios peninsulares, es decir, en España, por ejemplo, ¿vale? Conocida actualmente como España. Y bueno, también en la península ibérica también se da pues por todas las razones que he comentado antes, ¿no? Pues todas las condiciones de trabajo, de vida, la pobreza en la que estaban sumidos, la aparición de muchísimas enfermedades, como por ejemplo puede ser la peste, y muchos campesinos, a raíz de ese desastre a nivel vital y a nivel económico, decidieron mudarse a las ciudades para intentar buscarse la vida. Y ahí aparece la figura de los pícaros, como pequeños, digamos, delincuentes que intentan buscarse la vida de la manera que sea, aunque sea mediante pillerías en la ciudad. En cuanto al pensamiento barroco, se diferencia principalmente en una cosa. ¿Os acordáis que en la Edad Media teníamos que el centro del ser humano era, bueno, el centro del pensamiento era el teocentrismo? En el Renacimiento pasa al humanismo, es decir, el antropocentrismo. El hombre es el centro de todas las cosas frente a Dios, que era en la Edad Media. Aquí se sustituye definitivamente toda esa idea religiosa que teníamos en la Edad Media y aunque en menor medida que también teníamos en el Renacimiento, que era la sensación de pertenencia a una comunidad cristiana. Ahora ya en este siglo directamente pasamos a sentir que pertenecemos a una nación frente a una religión como era anteriormente, ¿vale? Prima más la idea de ser compañeros de nación, digamos así. Entonces, en cuanto a esto, tenemos que ver que también además hay otras ideas renacentistas que evolucionan. Es decir, el barroco no se contrapone al renacimiento como algo directamente opuesto, como una reacción, sino que
las formas renacentistas, las características renacentistas van evolucionando y se van enrevesando, se van deformando hasta el punto en que directamente pues encontramos una diferenciación grande, ¿no? Cosas como por ejemplo en el Renacimiento que se exaltaba la vida, en el Barroco pasa justo lo contrario, se desvaloriza, ¿vale? Igual que se desvaloriza todo lo terrenal, es decir, todo lo que pertenece a la vida. ¿Por qué razón? Porque en el Renacimiento estábamos llenos de optimismo, de esperanzas, de idealismo, y en cambio en el Barroco se produce el gran desengaño. El desengaño pues por la pérdida de poder de España, por toda la muerte que estamos viendo a nuestro alrededor, por la pobreza en la que estamos viendo sumido el país. Todo eso lleva pues a esa sensación de frustración, de confusión, de desconfianza, a una visión súper negra, súper negativa del mundo. Más características que tiene el barroco en cuanto a los temas, el tema más importante quizá es la brevedad de la vida, que en este caso, debido a esa visión negativa del barroco, viene precedida siempre por la muerte, siempre está presente en la mente del hombre barroco. Por lo tanto, aparece muy, muy, muy nombrado el tempus fugit, que es el tópico de el tiempo huye, ¿vale? El tiempo vuela, el tiempo lo destruye todo, no permanece nada. Y luego la realidad y la vida se ve como un sueño donde nada es lo que parece, donde las apariencias engañan. Actitudes que tiene el hombre barroco y el artista barroco ante esto, por lo tanto, una angustia existencial, una protesta que se traduce, digamos, en protestas, en sátiras, en escritos que son sátiras, en una actitud también estoica ante la vida, es decir, de ser duro ante la desgracia. Y también se produce en ocasiones textos en los cuales se busca la evasión, en ocasiones mediante la diversión, mediante la comicidad. En cuanto a la estética, debemos saber que se tiende a una exageración del movimiento, el dinamismo, el contraste y las luces y sombras que eran propias de la estética renacentista, pero en este caso todo muy exagerado, ¿vale? Más tópicos aparte del tempus fugit que se dan en esta época, el quotidian moritur, cada día morimos un poco, ¿no? El tempus fugit ya lo hemos dicho, el ubisum, dónde se han ido, aquellos tiempos que eran mejores, aquellas personas importantes que ya no están, la gente que se nos ha ido. Colige Virgo Rosas es el tópico latino de recoge mujer las rosas que te ofrece la vida. Es parecido al Carpe Diem, ¿vale? Pero en este caso se incide sobre la necesidad de que aproveches la juventud para recoger todas aquellas cuestiones propias de la juventud, porque la belleza se va a ir, el disfrute de la vida se va a ir muy rápido, ¿vale? Entonces, cógelo antes de que desaparezca. Ahí ya la visión es negativa, no tanto como el vive el momento, sino el vívelo porque va a desaparecer. Y por último, el Beatus Ile, feliz aquel que vive ajeno de todo lo material. Recordemos que el hombre barroco desprecia todo lo material, la belleza, el dinero, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, es por eso que dicen que feliz aquel que vive alejado de todas esas cuestiones. En cuanto al estilo literario, propiamente literario, debemos ver que el lenguaje frente al Renacimiento, que era un lenguaje sencillo, se caracteriza en el barroco por todo lo contrario, ¿vale? Por un lenguaje que busca expresiones brillantes, ideas ingeniosas, agudezas conceptistas, es decir, busca la sorpresa, busca el shock, digamos, en el lector. En el Renacimiento, frente a una estructura armónica equilibrada, serena, se buscaba sobre todo ese equilibrio, ¿vale? Propio de la imitación de los clásicos. En el barroco es todo lo contrario, se caracteriza por una exageración, por la continua exageración, deformación incluso de los personajes, por una oposición brusca de contrarios, es decir, por ejemplo, frío y calor, fuego, hielo, etcétera, etcétera, y una abundancia de imágenes. Buscan que el lector en su lectura, digamos, que valga la redundancia, pueda recrear completamente aquellas cuestiones de las que hablan en este, pues, un poema, por ejemplo, o una novela, sobre todo un poema, ¿vale? Sobre todo en el caso de los poemas que son especialmente vívidos en cuanto a sensaciones. Buscan que veamos, digamos, como nos imaginemos, por ejemplo, algo como un cuadro con vivos colores o podamos imaginarnos y casi sentir las formas.
Y ahora vamos a dejar el vídeo aquí porque se está haciendo un poco largo, vamos a cortar y en el siguiente vídeo os hablaré un poco sobre las manifestaciones, los distintos géneros literarios del barroco y cómo se tratan. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, chicos, y venga, un saludo, chao, chao.